Esta historia es quizás una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento, pero no por conocida, más fácil de aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Me refiero a la célebre historia del regreso del hijo pródigo. Como ustedes recuerdan, un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió la herencia. A los pocos días, el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Es decir, arruinó todo aquello que le había dado su padre. Era el hijo, el perdido de la familia, por decirlo de alguna manera. Pero finalmente se arrepiente y vuelve y regresa a casa. Y ahí viene lo inesperado y lo paradójico y lo revolucionario de esta historia dicha en boca del mismo Cristo cuando aún estaba lejos, su padre lo vio regresar y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello a su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Traed enseguida el mejor vestido y ponédselo. Ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y se había encontrado». A partir de esa historia hay también un extraordinario cuadro de Rembrandt que lo ilustra, justamente ilustra la historia del regreso del hijo pródigo. Y para hablar de lo difícil que es perdonar, no teóricamente, sino a partir de un dolor, de una herida o de un daño, hemos invitado a nuestro programa La Belleza de Pensar a un destacado terapeuta puertorriqueño, estadounidense, ¿se puede decir así, Harry? Sí. Harry Aponte, a quien le damos la bienvenida a Chile y al mismo tiempo aquí a La Belleza de Pensar. Gracias, Harry, por estar aquí conmigo. Yo sé que esta historia a ti te gusta y te conmueve porque la citas en alguno de tus textos. ¿Qué es lo central para ti en esta historia? Bueno, lo central es que en la relación humana siempre hay falta, siempre hay desengaño, siempre hay dolor. Y uno no se puede relacionar con otro sin poder perdonar. Si no se perdona, no puede haber intimidad entre las personas. Y ahí está. Quiere decir que en cierto sentido que el amor depende del perdón. Sin el perdón no puede haber amor. Ahora, la palabra perdón a veces usamos de ella y abusamos de ella. La usamos en contextos particulares, a veces en contextos colectivos. En nuestra historia reciente se ha vuelto una palabra muy de moda. Lo difícil es cómo aterrizar ese perdón o encarnarlo en situaciones concretas. A mí lo que más me llama la atención y me estimula de tu trabajo es buscar ese perdón en trabajos de terapia. Es decir, introducir una dimensión espiritual en un trabajo psicológico. Sí, bueno, el trabajo de terapia se funciona en 2 niveles, en el nivel interior, psicológico y espiritual de la persona, y en el nivel de la relación entre las personas. Quiere decir que cuando uno piensa del perdón, tiene uno que pensar de por lo que uno tiene que pasar personalmente dentro de sí, y también lo que va a ocurrir entre uno y la otra persona. Quisiera que nos contaras un poco de tu experiencia como terapeuta. ¿Cómo comenzó tu trabajo? ¿Cuáles son los orígenes de tu trabajo en Estados Unidos o no sé, en Puerto Rico también? Tu trabajo como terapeuta. ¿Dónde te formaste y cuáles fueron los temas que...? Sí, bueno, yo soy nacido y criado en Estados Unidos, por eso es que tengo gran dificultad con el español. Y no fui educado en ningún nivel, en ninguna institución de español, donde se habla de español. Pero el trabajo mío, el interés originalmente mío en el trabajo de terapeuta era el trabajo con familias de niveles pobres, de pocos recursos. Yo vengo de familia de pocos recursos, en Nueva York, ahí me crié yo, y siempre he tenido ese interés
en la gente que tienen que luchar no solamente con su psicología, pero con la situación económica y el impacto que eso tiene en la formación del carácter de la persona y en la estructura de la familia. Ahora, con tiempo, lo que me di cuenta era que la terapia no es solamente cosa de técnica, porque el que quiere hacerse terapeuta, la medicina es la persona del terapeuta. Ujú. Y uno se tiene que entender, y uno se tiene que ofrecer, uno se tiene que relacionar a la persona que tiene la herida psicológica o emocional. Y de ahí se me ocurrió que el terapeuta tiene que darse cuenta de su propia psicología, pero también de su propia espiritualidad. Porque sin la espiritualidad no se puede entender la psicología de la persona. ¿Por qué? Bueno, porque la psicología de la persona es cuestión de uno poder manejarse emocionalmente con sí mismo y en la relación con otra persona. Pero para uno determinar cómo va a progresar psicológicamente, uno tiene que tomar ciertas decisiones y uno tiene que tomar ciertas determinaciones que son, para mí me parece, que se basan en la moralidad de la persona y en la perspectiva que uno tiene en la vida, la filosofía de la vida. La visión ética de la vida. Sí. Y hay muchos terapeutas que se ponen a hablar de la terapia como si fuera cosa simplemente de técnica, pero no se dan cuenta que uno no puede progresar, uno no puede determinar el camino sin pensar cuál es mi motivo. Y cuando ya sé cuál es mi motivo, también me encuentro con situaciones en cual yo tengo que tomar una decisión que tiene cierto aspecto moral. El perdón, por ejemplo. ¿Debo de perdonar o no debo perdonar? Eso no es una cuestión que se determina simplemente por lo que me hace sentir bien psicológicamente, pero se determina por lo que es bueno o lo que es malo. ¿El perdón es innato, es algo que nos nace espontáneamente de nuestra condición humana, o es algo muy difícil y cultural que hay que trabajar para llegar a él? No es una cosa, bueno, es natural en el sentido que donde hay relación, se supone que siempre se ha habido el perdón, la necesidad del perdón. Pero la parte que no es natural es que es difícil, es una cosa muy complicada para la persona, es un proceso. ¿Por qué es tan difícil el perdón, Harry? Uno, porque se supone que, que cuando hay necesidad de perdón hay herida, que una persona le ha hecho alguna herida a la otra persona. Hay un dolor. Entonces, si uno se quiere relacionar con esa persona de nuevo, entonces impide el dolor que uno siente, que el otro fue la causa. Entonces, como parte de uno quiere herir y otra parte, si quiere la relación, tiene que borrar la deuda. Y ahí está cierto conflicto dentro de sí mismo. ¿Tú crees que este perdón, tal como tú lo explicas, es un valor que nace en nuestra civilización judeocristiana o está también presente en otras culturas anteriores al mundo judeocristiano o contemporáneas al mundo judeocristiano? Bueno, como lo dije, lo pienso yo que es una cuestión universal. Si el amor y la relación es universal, el perdón tiene que ser universal. Porque cuando hay herida, uno tiene que decidir, confío de nuevo o no confío en esta persona. Me acerco o no me acerco a esta persona. Pienso yo, quiero yo devolver la herida o no la voy a dar a la otra persona. La lucha es una cosa muy profunda, pero es tan profundo como
la naturaleza de la relación. Quiere decir que tiene que ser algo universal. Me imagino que debe ser difícil conciliar o juntar o unir o relacionar lo espiritual con la psicología. Tradicionalmente, o en un cierto momento importante, pienso en el psicoanálisis, hubo una reticencia o una resistencia hacia lo espiritual. O sea, Freud miró negativamente lo espiritual, viene de una matriz en que lo espiritual tenía que ver con, incluso con enfermedades o con problemas, Sí. o sublimaciones, o qué sé yo. ¿Cómo, cómo crees tú que se puede lograr vencer esa resistencia? Para mí la resistencia que viene de Freud es una resistencia artificial, porque para mí la espiritualidad y la psicología es una cosa natural. La persona que da consejos espirituales tiene que ponerse a pensar de la psicología de esa persona. Son parte de la persona. La persona tiene sus reacciones emocionales, tiene su psicología, la estructura de su propia psicología, pero al mismo tiempo siempre tiene que haber el motivo, su perspectiva de la vida, su moralidad, y todo eso tiene que ser con lo espiritual. La persona es uno. Y a mi parecer, el psicoanálisis artificialmente separó la espiritualidad de la psicología. ¿Cuál es la situación actual digamos, en la psicología y distintas escuelas? Qué sé yo, una visión conductista, la terapia gestáltica. ¿Dónde se encuentra hoy el espacio para esta terapia espiritual, digamos, en relación a estas escuelas tradicionales? Bueno, lo que a mí me parece ha pasado, que el mundo ha cambiado. El mundo de ayer era un mundo en que todo el mundo estaba asociado con alguna religión, era parte de la cultura, se podía asumir. Entonces Freud podía decir, bueno, la causa de esta pena que siente la persona es una cosa irracional y tiene que ser con la religión. Pero aun con eso, la religión era parte de la vida. Con tiempo se hizo la sociedad más secular, se separó más de la espiritualidad. Eso no es algo que nació solamente de la psicología, pero fue algo con la industria, con el cambio de la economía, con la modernización de la sociedad, más y más se hizo seglar y se separó. Y entonces los terapeutas se imaginaban que podían hacer su terapia sin la espiritualidad, ahora sin lo espiritual. Pero lo que ha pasado es que hoy día, en esta época moderna, ya las raíces se han secado de la espiritualidad. ¿Y qué encontramos nosotros? Encontramos una sociedad en cual no se sabe cuál es la moral, lo moral. La persona dice, bueno, ¿es moral el aborto o no? ¿Es moral si una persona está muriendo y uno lo mata, o le facilita el suicidio o no? ¿Es moral la homosexualidad o no? Son cuestiones que no eran cuestiones en el pasado, porque la sociedad más o menos tenía cierto acuerdo acerca de la moralidad. Bueno, sin la iglesia y sin un patrón universal en la sociedad, cada persona tuvo que tomar su propia decisión moralmente. Y hoy día me parece a mí que estamos en una época mucho más difícil para vivir. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que decidir su propia moralidad. Cada uno tiene que decidir su propia manera de pensar, de interpretar la vida.
Sí, es una tremenda responsabilidad para cada uno. Y entonces no sería justamente en esta época donde hay una mayor diversidad de creencias, de éticas, de visiones de mundo, de maneras de enfrentar ciertos problemas, cuando la terapia debiera ser más, entre comillas, científica, más objetiva y no tomar partido. ¿No es una paradoja esa? Bueno, lo que pasa es que el paciente cuando viene hoy día al terapeuta, le dice, bueno, tengo este problema con mi hija, que está involucrada con un joven y tiene sus 14 años. Bueno, ayer el padre hubiera dicho, es un problema, ella no lo debiera hacer y lo está haciendo. Hoy día un padre dice, bueno, está bien, pero no está tomando precaución y creo que se va a salir embarazada. Otro padre dice, bueno, está bien, pero yo no sé si escogió una buena persona. Otros padres permiten que esa joven se vaya a la cama en su propia casa con el joven. El otro día estaba yo con un padre y una hija, una chica de 16 años, y estábamos ahí en el consultorio y la niña me dijo, bueno, yo soy virgen. Y el padre dice, queriendo ser buen padre, le dice a la niña, bueno, mi hija, yo sé que eres, y el día que no quieres ser virgen, no quiero yo que lo haga en un carro, en un coche, venga a la casa con tu novio, para así lo hace así bien en nuestra casa. Y él lo dijo así como buen padre, ofreciéndole un gran regalo a su hija. Ahora, imagínate eso hace 50 años. El padre hubiera dicho, voy a matar al joven. ¿Y qué hace el terapeuta ahí, por ejemplo, en ese caso? Ahí está la cuestión, porque entonces esta niña, ella está pensando, ¿lo debiera hacer o no lo debiera hacer? ¿Cuándo lo debiera hacer? ¿Bajo cuáles circunstancias? Entonces cuando ella presenta el problema, entonces el terapeuta, ¿qué le dice? El terapeuta tiene que tener alguna idea qué es moral y qué no es moral. No puede ser neutral, digamos, no existe la neutralidad. No existe. Porque todos nosotros tenemos alguna idea de cómo se debe ser la cosa, y otro es que no somos máquinas. Y cuando la persona pide algún consejo, uno lo va a influir. Y cuando vienen y no tienen idea, o están en conflicto, me dicen, por favor, dígame, ¿qué es bueno? Si yo quiero ser un buen padre, ¿qué le digo a mi hija? Y hacen la pregunta. Entonces, ¿qué dice uno? No sé. Uno va a influir. Y lo importante para mí es que los terapeutas se den cuenta que tenemos una responsabilidad moral. Y para nosotros poder ofrecer una ayuda, tenemos que estar bastante claro que cuáles son mis prejuicios, en qué forma pienso yo de la moralidad y qué es lo que yo estoy comunicando. Uno, porque quiero comunicar algo que creo yo que es beneficial. ¿Okay? Otro, que quiero comunicarlo en una manera en que esta persona tenga la libertad de decidir por sí mismo qué es lo que yo voy a hacer. Es decir, que hoy día tenemos una situación mucho más complicada entre el terapeuta y el paciente, porque hoy día uno tiene que ponerse, engancharse en la relación en tal manera que uno diga, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Y vamos ahora a platicar y desarrollar algo para que si yo le ofrezco una idea, que sea una idea, pero que usted determine su propia moralidad. Es un problema que no lo tenía el terapeuta de ayer, y el terapeuta de hoy lo tiene. Tú hablabas al comienzo de la relación entre el perdón y el amor. Así como es difícil el perdón, es difícil el amor y sigue siendo un misterio. Es decir, la psicología, la psiquiatría han podido describir las emociones, pero a mí me da la impresión que siempre el amor va a seguir siendo un misterio. Sí, ¿cómo no?
¿Cómo se incluye o la incluyes tú esa variable, no me quiero decir misteriosa, sino que espiritual, que es el amor, en lo terapéutico y en lo psicológico? Bueno, la terapia pretende a veces que realmente comprende la vida y no la comprende. La vida es un misterio y la terapia sabe algo en que puede ayudar con partes de su manera de pensar y reaccionar y sus emociones, pero el misterio sigue y sigue, va a seguir para siempre. La esencia de la persona humana, para mí, a mi parecer, es un misterio. Entonces el terapeuta tiene que asumir, bueno, existe este misterio del amor. Déjame ver si yo puedo contribuir algo a ese misterio. No que yo lo comprendo y yo le voy a decir cómo amar. Imposible. Eso no es el rol del terapeuta. Y eso no es dentro de la capacidad del terapeuta. O sea, significa que el terapeuta, desde el punto de vista hoy, la preparación del terapeuta es más compleja que antes. Me parece que sí. Yo creo que tengo la impresión de que el psicoanálisis nace dentro de una matriz de pensamiento quizás más positivista, en un momento de reacción frente a una matriz cultural judeocristiana que tenía había cometido una serie de errores o arrastraba una serie de errores a través de los tiempos. La culpa, ¿no? Una serie de daños que había producido la misma cultura judeocristiana. Hoy el tiempo es otro. Junto con la formación técnica, ¿cuál es el aspecto más importante en la formación de terapeuta del siglo XXI, digamos? Bueno, en la formación del psicoanalista, tradicionalmente siempre se requiere que el terapeuta pase por una terapia didáctica para uno entenderse. Freud mismo lo dijo. Si uno va a hacerse psicoanalista, tiene que ser psicoanalizado varias veces, interminablemente. Porque siempre se enreda uno emocionalmente. La transferencia. Sí, la transferencia con la emoción de su paciente. Era para uno darse cuenta, para uno tomar responsabilidad por lo suyo, para que lo suyo no contamine el trabajo con su paciente. Ahora, en esa época, el terapeuta era anónimo. El paciente está ahí, no le mira a la cara al terapeuta y se pone a imaginar y pensar y decir lo que se le ocurre. Y el terapeuta hablaba o no hablaba según quería. Y podía vivir en silencio por mucho tiempo. Quiere decir que no era una relación activa. Hoy día, casi todas las terapias son terapias activas, en una relación muy activa. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una relación activa, el terapeuta va a imponer mucho más de lo suyo a la relación. O sea, va a estar más presente. Muy presente. Y si uno está ahí uno con sus emociones, con su neurosis, con su espiritualidad, con su todo. Quiere decir que hoy día, a mí me parece, es más importante todavía que el que sea terapeuta o analista, que se conozca muy bien para tomar responsabilidad de qué es lo que va a comunicar y cómo se va a relacionar. Y encima de eso, como hace poco dije, no solamente que se conozca psicológicamente, pero que se conozca espiritualmente, porque van a ver ese otro nivel hoy día en la relación y en el trabajo de la terapia. Ahora, me imagino que eso debe ser difícil para muchos terapeutas, o esto a muchos terapeutas les debe sonar como o esotérico o espiritualista, debe haber una serie de prejuicios. ¿Cuán difícil es o es para ti, digamos, trabajar frente a eso? Bueno, hay terapeutas que dicen que no es necesario, todo es técnica. Hoy estamos en la época de managed care y la cuestión de economía y las compañías de seguros, se dice, mandan que uno haga su terapia en 6 sesiones y que cure a la persona en 6 sesiones.
y el énfasis todo es en la técnica. Y hay ciertas escuelas de terapeutas que piensan, no es necesario, tengo yo que conocer mi técnica y ahí basta. Creo yo que ahora más y más de los terapeutas se están dando cuenta que es imposible. Y que ahora, yo hago una distinción entre la espiritualidad religiosa y secular. Y porque lo que yo le digo a los terapeutas, mire, a mí no me importa si usted cree en Dios o no, si usted pertenece a una religión o no, pero usted tiene su moralidad, usted tiene su visión de la vida, y eso usted se lo va a comunicar. Imposible que no lo comunique. Y usted tiene que tomar responsabilidad por eso. Y no puede tomar responsabilidad por eso si no se pone a examinarlo en su trabajo y en su vida, cómo funciona. Más de los terapeutas, con tiempo, están aceptando esa idea los terapeutas. Porque se están dando cuenta, entre los terapeutas hay guerras tremendas hoy día, entre los terapeutas que creen en el aborto, los que no creen en el aborto y así. Porque la división acerca de ideas morales que existe entre los terapeutas hoy día, una cosa, es como crisis hoy día. Se están dando cuenta que es importante y más lo están aceptando como parte de su formación. Ahora, entendiendo que cuando tú hablas de espiritualidad estás hablando en un sentido de vida, en un sentido más amplio y no estrictamente religioso. Sí. Tú eres católico, Sí. eres de una formación católica, de una matriz católica, de un pensamiento, una cosmovisión ética católica. Sí. A ver, ¿qué sería lo específico, ya que el terapeuta tiene que asumir su espiritualidad, qué sería lo específico de lo católico en la terapia? O sea, ¿en qué sentido un terapeuta católico, qué aspectos o qué elementos del catolicismo, del cristianismo, se hacen más presentes en la terapia? ¿Qué es lo más esencial ahí? Bueno, lo primero para mí es pensar del paciente o de la familia, del cliente, que tienen su propia voluntad libre. Es decir, que siempre hay moralidad. Hay terapeutas que piensan, bueno, no se puede, el inconsciente determina nuestra psicología, que no hay libertad de la voluntad. Unos dicen que la sociedad nos forma y que no hay voluntad libre. Hoy día otros dicen que la biología determina nuestra manera de pensar y funcionar, que no hay libertad libre. Y yo, por ser católico, pienso siempre hay libertad libre. No se va a disminuir, depende de la condición de la persona, pero siempre en algún lugar hay libertad libre. Que es que yo baso la terapia mía en que esta persona tiene la posibilidad de decidir libremente algo. Eso es el primer principio. Ahora, si uno pensando como católico, tiene que pensar si para uno cambiar, uno tiene que pasar por alguna pena, algún dolor, que el cambio no le viene ahí sin un costo a la persona, que el sufrimiento es parte de la vida y es el parte de la vida por cual uno tiene que pasar para poder crecer y desarrollarse. Y otro punto es que para uno cambiar no lo puede hacerlo solo, que uno necesita de otros, uno necesita la reacción, la visión de la otra persona. Uno pensando religiosamente tiene que pensar, bueno, que uno necesita a Dios para hacer su cambio. Uno no depende totalmente de sí mismo, uno no vivimos aisladamente. Esa variable quizás puede ser interesante o novedosa, ¿no es cierto? Porque el mundo secular y la modernidad lo que más nos ha enseñado es que somos autónomos, independientes, el mundo tecnológico nos muestra como que tenemos poder, pero quizás ahí estaría lo interesante, ¿no? Introducir esa dimensión dependiente o limitada del humano, ¿no? Bueno, ahí está el problema de hoy, el problema moderno, es que nos preparamos nosotros
como que somos totalmente independientes. Con la ayuda de la tecnología no necesitamos a nadie, pero por esa razón también se nos hace más difícil entrar en relación. Porque si yo dependo totalmente de mí y no sé depender de otra persona, entonces cuando me junto con otra persona, siempre hay cierta precaución, porque no me voy yo a entregar a la relación. Hay un miedo al otro en el fondo, ¿no? En nuestra sociedad de hoy sí. Ujú. Y el compromiso es muy difícil hacerlo. Hay una frase que tú citas de la terapia Gestalt, que es la famosa frase de Peirce, que uno alguna vez la leyó por ahí, que uno la encontraba en algún tiempo muy original, pero ahora a la luz de lo que tú dices ya parece una frase discutible. Dice, tú haz lo tuyo, yo haré lo mío, y si por casualidad nos encontramos, esa es la frase. Sí. ¿Qué piensas tú de esa afirmación? Bueno, y por casualidad también nos perdemos. Ujú, ajá. Detrás de esa idea no se va a sacrificar uno por el otro. Ujú. Yo hago lo mío a mi manera para satisfacerme yo a mí. Ujú. Ahora, si nos entregamos en una relación, entonces, si me siento bien, nos quedamos juntos. Si no me siento bien mañana, me voy. Y tú tienes también la libertad. Y el ideal dentro de ese cuadro es nos juntamos libremente cuando cada uno se siente bien. Ujú. Y si el día pasado mañana uno no se siente bien, que se vaya. Y ahí está la libertad entre nosotros. Mucha libertad, pero sin compromiso. Mucho egoísmo. Sí, sin compromiso, sin sacrificio y para mí, mi manera de pensar, sin amor. Se habla mucho de la crisis del amor, se dice que hay que reinventar el amor, porque es una frase de un poeta Rimbaud del siglo pasado, hay Sí. que reinventar el amor. ¿Qué piensas tú de esto del tema del amor? De la pareja tradicional occidental. En primer lugar, si compartes ese diagnóstico que está en crisis, que no solamente en crisis, sino en peligro algún día hasta de extinción. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación de la pareja en Occidente? ¿Y cuáles serían las salidas a esa crisis? O las posibles salidas desde tu punto de vista, de tu perspectiva. Bueno, si entiendo la cuestión bien, Sí. a mí me parece, el amor no cambia. Ujú. El amor es parte de la humanidad, no lo inventamos nosotros, es parte de nuestra naturaleza. El problema es el afecto, el impacto que tiene la sociedad sobre las relaciones entre los hombres hoy día. Y la crisis es si el ideal es que vamos a hacernos totalmente independientes, invulnerables. Ujú. Sí, entonces hay crisis. El tema hoy para mí, cuando yo trabajo con parejas, el tema más común es el tema de la vulnerabilidad. Ujú. Si se permite uno estar vulnerable con la otra persona. Porque yo le digo a la gente, mira, si no puedes hacerte vulnerable a sufrir por esa relación, no puedes amar. Ujú. Porque el amor requiere que uno sea vulnerable, que uno se permita afectar, que se pueda uno ser herido ahí. Si no se puede herir uno, Si no hay ese riesgo, no hay amor, digamos. no hay amor, porque no se abre uno, está uno cerrado. Ujú. Y por ahí sale la cuestión del perdón. Es decir, quizás una buena definición de amor, o de entender lo que es estar enamorado, es cuando uno ya cruzó ese umbral y en el fondo se entrega con el riesgo de sufrirlo, incluso hasta el daño, ¿no? Precisamente, sí. Ujú. Me gustaría que habláramos un poco sobre un tema anexo a esto que tiene que ver con tu experiencia. Este libro es muy interesante. Si me dices tú el título en inglés me ayuda porque mi inglés es terrible. ¿Sí? Bread and Spirit. Eso significa pan y espíritu. Sí. ¿No? Eso viene de una idea bíblica, no solo de pan vive el hombre, que Sí. está en el Deuteronomio. Tú en este libro haces un diagnóstico muy radical y muy negativo de la sociedad norteamericana contemporánea. Sí. Me gustaría que me contaras cuál es la asociación de Estados Unidos. Tú has trabajado con inmigrantes, con minorías. Bueno, Estados Unidos es una patria de inmigrantes. Sí. ¿Cuál es la situación de Estados Unidos en relación a lo que tú haces, a tu trabajo, digamos?
¿Cuál es el diagnóstico de esa situación actual? Bueno, el problema de Estados Unidos es un país donde hay dinero, donde hay abundancia de todo. Hay posibilidad para hacerlo todo. ¿Okay? Quiere decir que es una sociedad en que uno puede tener la expectativa que yo puedo conseguir lo que yo quiera conseguir. Y lo único que se requiere es que haga el esfuerzo. Y lo que tenemos es una sociedad muy materialista hoy día en Estados Unidos. Materialista y también una sociedad en que uno depende de sí mismo, muy individualista también. ¿Sí? Que es una sociedad en que el divorcio, más del 50% de las personas que se casan se divorcian. El número de hijos hay grupos étnicos y de raza en Estados Unidos donde 60-80% de los hijos nacen en familias donde no hay un padre y madre que viven juntos. Y eso es más el tema de la sociedad. Y tanto que se está aceptando como que es natural, como que es normal. Que uno no debiera haber necesidad de un matrimonio para tener hijos. Se está cambiando, la estructura de la familia se está desapareciendo en Estados Unidos. Por eso es que si uno se pone pendiente a la política en Estados Unidos hoy día, es un discurso entre la moralidad, no solamente de la cuestión económica, sino que para el terapeuta uno se encuentra dando el consejo al individuo en una sociedad que no le ayuda, que no le facilita la vida saludable psicológicamente a uno, pero le perjudica. Tú hablas de una nueva pobreza o un tipo de pobreza que es distinta a la pobreza en otros países, digamos, sudamericanos. Oh, sí. ¿Cuál es esa nueva pobreza? Bueno, la pobreza tradicional es que a uno le faltan los recursos para poder vivir, para comer, de donde vivir, así. Hoy día en Estados Unidos hay pobreza, pero los que no tienen nada de comer y donde vivir casi no existen en Estados Unidos. Es una pobreza relativa, pero lo que sí ocurre es que hay grupos en niveles de pocos recursos donde hay una pobreza espiritual, en el sentido que han adoptado la filosofía norteamericana del materialismo. ¿Han perdido sus raíces culturales? Sí, han perdido sus raíces culturales y se ponen a pensar, bueno, si yo quiero serme una persona que vale, entonces tengo que yo conseguir obtener, ser dueño de. Yo me encuentro con familias que viven del Estado porque no tienen casi nada y la madre me dice, bueno, pero yo para ser buen madre tengo que comprarle a mi hijo Nike sneakers que me cuestan $100 y ella hace todo posible para conseguir esos $100 para ser buena madre. ¿Por qué? Porque eso se le ha presentado a ella como el ideal para ser buen padre. Bueno, ahí pierde ella lo espiritual. Entonces lo que ocurre en esos niveles es que se encuentran los muchachos con sexualmente, casi hay reglas, ni piensan de casarse. Que piensan es relacionarse sexualmente, juntarse como compañeros y a hijos, pero ¿quién tiene responsabilidad? No lo piensan. Hay una crisis realmente en la estructura de la familia, de las personas, de los pobres y también de la sociedad. Ahora, si uno ve otros países, el hecho que uno es pobre no quiere decir que uno ha perdido su espiritualidad, su moralidad, su comunidad, todavía existe. Estados Unidos se está perdiendo. ¿Se podría decir que la sociedad que viene es una sociedad de las soledades? Es decir, una sociedad
tremendamente intercomunicada, me imagino que Estados Unidos, elemento tecnológico, internet, etcétera, pero al mismo tiempo una sociedad de las soledades, sociedad La de soledad mucha gente es muy sola. egoísta y solo. Ujú. ¿Qué es lo que me da placer a mí? Que sí que hoy día con la computadora se puede comunicar con todo el mundo, pero no puede haber intimidad con nadie. Claro, no existe el vecino, no existe el otro, digamos. No. Ahora, esa es la sociedad que tenemos, el producto de una sociedad secular. Ujú. Pareciera que es imposible volver atrás. ¿Cuál es el camino de un punto de vista, bueno, psicológico, espiritual o cultural también? Bueno, el desafío de hoy es que cada persona tiene que desarrollar su propia espiritualidad, que tiene que tomar responsabilidad por su propio desarrollo. El de ayer dependía del cura o de alguien, una autoridad que le diga eso es lo bueno y eso es lo malo, así es que se debe vivir. Y la sociedad lo aceptaba y había cierta presión que uno tenía que vivir en tal manera. ¿Eh? Hoy día eso casi existe. Dice que cada uno tiene que espiritualmente madurar. Uno no puede depender que alguna otra persona lo va a mandar a uno o dirigir a uno. Es un desafío tremendo. Ahora, hablamos de la espiritualidad, pero también es cierto que esta sociedad secularizada es producto, en cierto sentido, de una rebeldía o de un rechazo de una espiritualidad que también hizo mucho daño en Occidente, ¿no? Lo que decíamos antes. ¿Cuánta gente que estuvo en colegios católicos y sufrió represión, o gente que por la culpa se enfermó? Es decir, nuestro inconsciente, nuestra cultura judío-cristiana también estaba enferma de alguna manera. En esos momentos en que existían las comunidades, existía lo espiritual. ¿O estás de acuerdo con eso o no? Bueno, vamos a tomar el tema de la culpa. Parte del esfuerzo de la terapia y del análisis era para borrar la culpa. Bueno, si uno borra la culpa, entonces uno borra la moralidad. Que sí que tiene que haber culpa. El problema es cuando la culpa es una cosa que va a controlarlo a uno, controlar la vida. Es otra cosa que la culpa es que uno toma responsabilidad y se siente mal por lo que ha hecho. Así que me parece que la iglesia pasó por la iglesia católica, pasó por cierta época en que se hizo muy rígida en la forma, pero el mensaje esencial siempre ha sido el mismo mensaje. Y la iglesia católica, como el resto de la sociedad, ha pasado por varias épocas de cambio, de crisis, y estamos saliendo ahora de una época en cual era todo autoridad, autoridad, autoridad. Bueno, eso ya con el Segundo Vaticano, eso ya cambió. Y el Segundo Vaticano existe. El Concilio Vaticano II, sí. Sí, Concilio Vaticano II, que abrió las puertas, abrió las ventanas, y para invitar más participación, y al invitar la participación de la comunidad, también invitó que tomen más responsabilidad personal cada uno y que no uno dependa totalmente de la autoridad de otra persona, que es entonces una espiritualidad más activa, más participativa de lo que era. Volvamos al tema del perdón. Lo que yo dije al comienzo es que, claro, uno puede estar de acuerdo, a lo mejor teóricamente, encontrar hermosa esta historia del regreso del hijo pródigo, o el perdón de la samaritana también en la Biblia. Es una historia hermosa que nos conmueve a todos. El tema es cuando hay que aplicar eso en la realidad. Sí. La primera pregunta es, ¿hasta dónde es válido perdonar? Habría que pensarlo quizás en un caso concreto, en un caso donde ha habido daño, daño grave, digamos, qué sé yo, una hija que ha sufrido una relación incestuosa de su padre, ¿no? Una mujer que ha sido maltratada físicamente por su marido, ¿no? ¿Es válido el perdón incluso en esos casos extremos? ¿Y por qué? Bueno, el problema es que el que no perdona se queda encadenado al que le causó el daño.
Porque entonces uno está con el rencor, uno está con que esa persona no me pidió el perdón, ah, uno está con que qué puedo yo hacer para hacerle un daño que sea igual al daño que me ha hecho a mí. Depende totalmente de lo que ocurre con la otra persona. Es decir, que uno no tiene la libertad propia. A mi parecer, no es mi manera de pensar, realmente es la filosofía de la Iglesia Católica, que el perdón es necesario para uno personalmente para hacerse libre, para uno de borrar la deuda. Y uno decir, bueno, lo hizo, lo que ese me hizo fue cosa mala, me hizo un daño tremendo, pero no quiero yo seguir viviendo por lo que me ha hecho esa persona. ¿Hay que separar ahí el acto de la persona y perdonar a la persona? Bueno, uno en sí, decir, yo no necesito más a esta persona. Hay varias maneras de pensar de esto y de expresarlo, pero esencialmente lo que uno está diciendo es, yo no quiero ya seguir pensando que yo necesito algo de esta persona, que tengo que hacerle algo o que esta persona me tiene que hacer algo para arreglar la situación. Yo me voy a hacer libre y voy a borrar la deuda. Eso no quiere decir que yo me voy a relacionar con la persona. Son dos cosas. Mucha gente lo confunde. Uno es yo interiormente perdonar. Otro es yo volver a relacionarme con la persona. Puede ser que yo diga, bueno, jamás puedo yo relacionarme con esta persona. Esta persona me ha hecho daño, esta persona no está arrepentido, esta persona es un peligro para mí, que me dio golpe, que me abusó en tal forma. No puedo yo vivir con esa persona, no puedo yo tener una relación con esa persona. Pero al mismo tiempo yo me puedo librarme de la pena que me causó y decir, bueno, lo perdono, es otra persona humana que ha faltado como yo he faltado, yo lo perdono. Como yo también me tengo que perdonar porque yo también tengo mis propias faltas. Es la condición universal. Todos vivimos con falta, todos viven con pecado, pero todos vivimos con falta y si no puede uno dejar, entonces ¿cómo puede uno vivir con sí mismo? Porque si todos tenemos que ser perfectos para poder amar, entonces no podemos amarnos a nosotros mismos. Que si para uno poder seguir el progreso propio, el desarrollo propio, uno tiene que dejarlo ir, uno tiene que soltarlo. Y ese es el perdón. A ver, ¿algún caso que tú pudieras contar donde fue particularmente difícil este perdón, casi imposible, pero donde se pudo dar ese salto? Un ejemplo terapéutico quizás, que tú pudieras contar. Bueno, actualmente es el desafío más importante cuando hay un abuso sexual de un padre con una hija, por ejemplo, que es tan común. ¿Por qué hace tanto daño? Porque hace tanto daño es porque si la chica es joven, ella depende de este padre por el amor, por el afecto, por la seguridad. Y si ese padre abusa de esa confianza y tiene una relación, no solamente de un incidente, pero una relación con tiempo, tienen una relación sexual, le causa un daño que esa mujer va a vivir con ese daño el resto de su vida, en alguna forma, porque está estructurado ya en su propio ser. Y en ese caso no es la liberación definitivamente asumir rabia, asumir incluso el odio, y desligarse completamente, ¿no es la única salida para alguien dañado a ese nivel? Bueno, se supone que primeramente uno tiene que aceptar que ocurrió y que fue un daño, porque han habido casos que yo he tenido en que la mujer
en cierto sentido dice, bueno, pero él me amaba, él realmente me quería. Entonces se encuentran muy confundidas. Y entonces uno tiene que facilitarles que se separen y que se den cuenta que ese hombre lo hizo por egoísmo, no porque te quería, te amaba. En ese momento la reacción natural debiera ser una de rabia. Uno no puede negar lo que le ha hecho. Y uno tiene, para la salud propia, uno tiene que tener una reacción natural, que es una reacción de rabia, porque este hombre me hizo ese daño. Pero entonces uno tiene que pasar al punto que uno diga, bueno, ya él me lo hizo, yo siento la rabia, ahora, ¿qué quiero yo hacer? Lo importante es la intención. Si la intención es, quiero yo seguir con la idea de venganza, entonces yo me quedo encadenado a ese padre que me hizo eso. Si la intención es, quiero yo borrar la deuda, quiero yo perdonar a esta persona, sea lo que sea, entonces empieza un proceso. Entonces la mujer dice, bueno, es muy difícil, pero quiero hacerlo. Quiero yo, en cierto sentido, ella va a perder el padre, más que si se mantiene con rabia. Si se mantiene con rabia, sigue vinculada por la rabia. En un círculo vicioso, ¿no? Sí. Y yo le digo a ellas, pero si sigues así, sigues dentro, el abuso sigue para el resto de tu vida. Si quieres separarte de ese abuso, tienes que separarte de tu padre. Para separarte de tu padre, lo tienes que perdonar. Pero entonces yo decir, bueno, perdono, esta es otra persona, yo me separo de él, no quiero yo ya pensar más de eso, quiero yo ahora pensar de mi propio desarrollo. Entonces empieza un proceso. Ese proceso puede seguir el resto de su vida. Una cosa que uno dice, sí lo voy a hacer y entonces lo va a hacer el día pasado mañana. Es una lucha de separarse, de librarse, de borrar y de pensar de esa persona como no es solamente mi padre, es un hombre separado de mí, que tiene sus propios problemas y que me abusó, pero es una persona separada de mí. En este caso, se entiende que la relación es entre el hijo y el padre. Independientemente del incesto, hay un vínculo inevitable. Sí. Hay otros casos más difíciles y más graves, como son, por ejemplo, el asesino y la víctima, Sí. ¿no? O en casos que nos ha tocado vivir en la América Latina de violaciones de derechos humanos, digamos, el torturador y el torturado. Sí. Esto lo traigo a colación porque una de las premisas más radicales del cristianismo es amar incluso al enemigo. Sí. La pregunta que yo te hago, ¿tú crees que psicológicamente el hombre está preparado para aplicar esa premisa de perdonar al enemigo o es un salto cualitativo, digamos, que va por encima de nuestra naturaleza humana? ¿Es posible, es viable? Esencialmente es lo mismo. La gravedad puede ser más o menos, pero esencialmente siempre es lo mismo. Uno puede vivir su vida vinculada al asesino o al que le hace la tortura a uno. Uno puede seguir preocupado, con la rabia, con el temor. Pero una cosa es perdonar, pero amar al enemigo. ¿Qué significa eso? ¿Tú crees en eso? ¿O crees que es una expresión metafórica nomás? No, yo creo en eso, por razones religiosas. El amar para mí es el separarse uno del otro y decir, bueno, otro humano. Un humano quizás que actuó como animal, pero también otro humano que tiene sus problemas, que ha actuado terriblemente, pero es otro humano con su propio destino. Para yo amar a esa persona, tengo yo que pensar, quiero yo que esa persona, que la vida le salga bien, que se pueda enderezar la vida, hacerse mejor persona, que todo le vaya bien, en su propio camino, no el mío, en su propio camino. Pero eso en parte es la base de yo poder decir, bueno, yo también he faltado. ¿Quién de nosotros no ha faltado? ¿Cómo yo me voy a aceptarme a mí mismo
con mis propias faltas. Yo te digo que con los terapeutas, cuando están en formación, la parte más difícil para ellos es aceptar que yo soy terapeuta y tengo mis problemas, tengo mis faltas. Le da vergüenza hablarlo. Le da vergüenza porque todos no somos víctimas, también los terapeutas han sido los que han sido victimizados a otros. Es decir, que ¿quién no ha faltado? Bueno, uno tiene que pensar, bueno, soy humano, tengo mis faltas, quiero mejorar, tengo yo que aceptarme a mí mismo, tengo yo que aceptarme en tal manera que yo voy a dedicar mi vida a mejorar mi vida, aun con todas las faltas que tengo, la lucha que es la vida. Porque yo, para mí, el mejor terapeuta es el terapeuta que se da cuenta que yo soy herido también. Y por mi propia herida quiero yo entender y comprender la herida del paciente. No como que yo soy una persona perfecta, sana, no problema, y ese es un pobre defectuoso que está ahí. No, somos hermanos en nuestros defectos. Y si lo voy a amar a usted, me tengo yo que amar también, que quiere decir que yo me tengo que perdonar y aceptar tanto que quiero yo aceptar y perdonar a usted. Bueno, Harry, yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí en La Belleza de Pensar, también tu presencia en Chile. Tú estás invitado por el Instituto Chileno de Terapia Familiar para participar en un encuentro sobre el perdón en las relaciones humanas, terapia de familia y de pareja. Queremos agradecer al Instituto Chileno de Terapia Familiar por haber tenido la posibilidad de haber dialogado contigo sobre este tema tan importante y tan esencial, por lo demás, en la vida de todos nosotros, no solamente los terapeutas. Bienvenido a Chile, Harry. Gracias, muchísimas gracias.